¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Paz y bien de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos en la alegría del Señor en este tiempo de Pascua. El día de hoy quiero enviarle un gran saludo a mi hermano Juan Ramón, que por una diligencia pues no se encuentra el día de hoy aquí con nosotros, pero que sé que donde quiera que esté comparte nuestra fe. También saludo a nuestros hermanos de Ax, Irapuato y esta nueva comunidad de Valle de Santiago. A Rema, sobre todo a las personas que se están formando constantemente en la rectoría del Señor de la Misericordia. Pues bien, comenzamos este espacio en el que compartimos la fe el día de hoy con un tema especial. Hoy veremos las imágenes. ¿Será posible que alguien pueda determinar en algún momento, cuando se ha enfrentado con alguien que le ha cuestionado sobre las imágenes? ¿Están permitidas? ¿Adoramos imágenes como católicos? Pues bien, todo eso y más lo veremos en esta emisión de En Voz de un Creyente. Y comenzamos, si les parece bien. Normalmente nosotros siempre tenemos la disposición de la Sagrada Escritura y ella siempre nos lleva a comprender desde el fondo, el fundamento y la pasión por nuestra fe. Por lo tanto, el día de hoy me gustaría que todos, en el lugar donde nos ven, pudiéramos sintonizarnos en la Sagrada Escritura. Capítulo 20 del libro del Éxodo, donde nos habla del Decálogo. Y nos dice así: Dios pronunció estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pues bien, desafortunadamente, por una mala interpretación de la Sagrada Escritura, nos fundamentan que en este pasaje se prohíben las imágenes, lo cual de alguna forma no es verdad. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿A qué nos invita a pensar? Bien, vamos a comenzar por ponerlo en el contexto del lugar, del tiempo y de la cultura. Si nosotros lo vemos y lo analizamos bien, está hablándole al pueblo hebreo, que estuvo 430 años esclavo en el país de Egipto. Desafortunadamente, por esos 430 años, el pueblo hebreo se llenó de costumbres, de culturas e incluso de idolatrías. Empecemos por definir qué es adoración. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2096, que la adoración es lo primero que tenemos que hacer nosotros como cristianos, a Dios. Dice que adorar es reconocerle como Dios, reconocerle como Creador, reconocerle como nuestro Salvador, reconocerle como lo más importante que hay dentro de nuestro corazón. O como diría Hechos 17:28, en Él nos movemos, existimos y somos. Cuando nosotros nos paramos frente a una imagen, nosotros no pensamos que esa imagen es Dios, entonces no le estamos adorando. Tampoco decimos que es nuestro Salvador o nuestro Señor. De igual manera no le estamos adorando. Simple y sencillamente la imagen representa un bien superior a alguien a quien nos dirigimos por su ejemplo de cristianismo, de haber seguido a nuestro Señor Jesucristo, o como en el caso de la Santísima Virgen María, como lo dice en el Magnificat, adorar es considerarnos humildemente más pequeños que Dios. Eso es adoración. Los judíos regularmente siempre se encontraban con esas disyuntivas. Ellos venían con esa costumbre. Cuando son sacados de Egipto, ellos ya tenían una cultura muy arraigada. Por eso hay un pasaje hermoso de la patrística que dice que a Dios le bastó una noche sacar a su pueblo de Egipto, pero al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo, le costó 40 años sacarse a Egipto de su corazón. Sus costumbres, la ideología, su creencia estaba muy arraigada. Por eso el Señor dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Como vemos en las imágenes siguientes, cuando vemos a los cultos a los cuales se referían los judíos cuando vivían en Egipto. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo ellos, en determinado momento, ellos se encontraban arraigados en esa cultura, ¿verdad? El Señor les dice: no tendrás otros dioses delante de mí.
y no te hagas imágenes de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra o debajo de ella. No te postrarás ante ellas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los judíos sí consideraban dioses a estas imágenes que vemos a continuación. Ellos sí las consideraban dioses. De hecho, el río Nilo era un dios, los sapos eran dioses, los mosquitos eran dioses. Ellos sí pensaban que ellos eran dioses. Incluso la idolatría se da cuando tú manifiestas que una imagen o una figura es tu Dios, como le sucedió a Moisés en el libro del Éxodo capítulo 32, cuando subió al monte y mientras todos los hebreos le daban el oro a Aarón para que hiciera el becerro, Aarón les dijo: este es tu Dios. En ese momento les estaba diciendo que esa imagen era Dios. Eso sí es idolatría. Nosotros, como católicos, jamás decimos que esa imagen, esa pintura o esa escultura sea un Dios. Solo lo representa. ¿Desde cuándo podemos representar a una imagen cristiana? Todos sabemos, como dice la Escritura, que a Dios nadie lo ha visto. Pero desde que Dios se hizo imagen, nosotros entonces ahora sí podemos pintar a Dios. Porque Dios se hizo carne, dice Juan capítulo 1, versículo 14, Él se encarnó, ¿verdad? Y se hizo hombre. A partir de ese momento nosotros podemos pintar a Dios. Dice Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Aquello que antes era invisible, hoy se ha hecho visible por amor. A partir de ese momento nosotros sí podemos empezar a hacer imágenes. Para no salir del contexto del Antiguo Testamento, Dios no prohíbe las imágenes. Si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, al Arca de la Alianza, dice Éxodo capítulo 25, versículo 10, que el Señor mandó a hacer un arca de la Alianza. Y esa arca tendría que llevar encima 2 querubines de oro macizo tallados. Entonces, el Señor está mandando a hacer una imagen, ¿verdad? Pero la está mandando a hacer sobre el arca. Es el lugar donde Él se manifestaría a su pueblo. Vean nada más el lugar. También es verdad que cuando el pueblo hebreo se iba quejando por el desierto, el Señor le dijo a Moisés, en el libro de los Números, capítulo 21, versículo 18, le dice que te harás una serpiente de madera, de bronce, y la colgarás en un asta de madera. Cuando aquella persona que se había equivocado, que había juzgado a Dios, que se había quejado, era mordida por unas serpientes que el Señor había enviado, esas personas morían. Pidieron que Moisés intercediera por ellos. Y entonces el Señor le pidió a Moisés que hiciera esa serpiente. De hecho, se le llama el caduceo. De ahí viene el origen del símbolo de la medicina. Una serpiente enredada en un asta. También nos damos cuenta de lo siguiente. Esa serpiente traía sanidad. Pero es verdad que a veces nosotros nos equivocamos. Es verdad que el pueblo hebreo era tan dedicado al culto en ocasiones idólatra, vivió una línea tan delgadita que después nos dirá el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 18, que Ezequías, ese rey al que Dios acompañó en todo momento y que dijo que nunca había habido un rey como él ni después de él, tan cercano a él, dice que destruyó esa serpiente, pero la destruyó por una razón importante. Los hebreos ya la consideraban un dios, le habían puesto el nombre de Nehustán. Entonces nada tenía que ver con aquel momento en el que Dios había predicho esa serpiente para que de alguna manera el pueblo se sanara. Pero nuestro Señor Jesucristo hace referencia a esa serpiente cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 14, dice: de la misma manera en que la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, de la misma forma el Hijo del Hombre será levantado. ¿Qué nos quiere decir esto? De alguna manera importante nos quiere decir que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, pero no igual a un hombre, porque Jesús no tuvo pecado. Nuestro pecado sería como el veneno de esa serpiente. Aquella serpiente era una serpiente abrasadora, y cuando mordía a alguno de los hebreos, esos morían al recibir el veneno. Moisés, como esperanza y salvación, pone aquella serpiente de bronce, que era idéntica a la serpiente abrasadora, pero sin el veneno. De la misma manera, Jesús se hace hombre, pero sin pecado, ¿verdad? También nos daremos cuenta que desde hacía mucho tiempo, en el capítulo
6 del primer libro de los Reyes, capítulo 7 y capítulo 8, nos habla de cuántas y cuántas cosas había en el templo de Salomón. Nos habla incluso que había unos querubines. Imagínense nada más ustedes, de 10 codos de alto. Estamos hablando de querubines de casi 3 metros. ¿Pueden imaginarse eso? Había imágenes de palmeras que pertenecían a la tierra. Incluso hay una concha que pertenece al mar, debajo de la tierra. Y los querubines, pues que se supondría, en todo caso, serían entonces los que están sobre la tierra, ¿verdad? Entonces el Señor jamás prohibió imágenes, nunca lo hizo. Lo que Él prohíbe es que consideráramos a esas imágenes ídolos. La palabra imagen para nosotros nos dice muchas cosas, para los hebreos, ¿no? Los hebreos tienen 3 formas de definir la palabra imagen. La primera es la palabra pesel. Esa palabra significa, o se le utiliza a una imagen que es un ídolo. Hay otra imagen que se le denomina selem. Quiere decir que es una imagen de bultito, ¿verdad?, que nos asocia a Dios. Y la imagen de pituash. Pituash es una pintura que también nos hace recordar a Dios. Es importante que nosotros nos diéramos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos postramos ante una imagen, no le estamos adorando. Definitivamente, también David se postró frente al arca de la alianza, y sin embargo no la estaba adorando. David estaba adorando lo que él sabía que se posaba sobre esa arca. Cuando la semana pasada definíamos que María es el arca de la alianza, de la nueva alianza, nosotros lo que hacemos es, cuando le damos esa hiperdulia a María, es encontrarnos con ella en su amor y reconocer en ella la portadora de la nueva alianza. Y de la misma manera en que David se postraba frente a aquella arca de la antigua alianza, nosotros nos postramos ante esta nueva arca, el arca que porta la nueva alianza en Cristo Jesús. Eso sería entonces una imagen selem. Y la imagen pituash pues es una pintura sencilla que nos traslada a pensar en Dios, ¿verdad? ¿Están permitidas? Sí, sí están permitidas. Lo que Dios prohibió en el Antiguo Testamento de Éxodo 25 es, de alguna manera, las imágenes pesel. Él dijo, no te harás pesel de mí, o sea, no te harás una imagen de un ídolo, de mi persona, ¿verdad? Cuando Dios se hizo hombre, a partir de ese momento, nosotros cuando vemos una cruz, no pensamos que esa cruz es Dios. Esa cruz nos recuerda con cuánto sacrificio, con cuánto amor, con cuánta entrega, con cuánta humildad y disposición nuestro Señor Jesucristo murió por ti, murió por mí. Por tanto, veneramos el misterio de la cruz. Cuando nosotros nos trasladamos entonces a definir una imagen selem, es aquella imagen que es una escultura donde nuestra adoración no se queda ahí, sino que va hacia el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica como tal llegó a esta resolución en el Segundo Concilio de Nicea, en el año 787, cuando los iconoclastas decían que no deberíamos adorar imágenes en la Iglesia, atribuyendo este pasaje al Antiguo Testamento que les comentaba de Éxodo 24. Cuando realmente salió el concilio con toda la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo, se nos dice ahora, ¿verdad?, que nosotros veneramos imágenes. La imagen solamente entonces nos evoca a aquello que es mucho más grande, a un bien más profundo, más alto que esa simple imagen, ya sea tallada o pintada. Desde la antigüedad, en las catacumbas, nos encontrábamos nosotros, por ejemplo, en la de Calixto de Priscila del segundo y tercer siglo, ya hay imágenes antiguas, por ejemplo, como esta que vemos en pantalla, un ágape, el ágape de Jesucristo. Desde el segundo siglo había iconografías cristianas y sin embargo nadie las criticaba. Durante 5 siglos nadie las juzgó ni las criticó, porque verdaderamente ellos sabían que la esencia de esa imagen no era para nada adorarlas, sino recordar los momentos de amor que Jesús vivió. Siempre se fueron pintados al principio, por ejemplo, Jesús buen pastor. También se pintó posteriormente, ¿verdad?, el Cordero, Jesús como el Cordero de Dios, ese Cordero de Apocalipsis 4 y 5. Eran imágenes ya muy veneradas por la gente. Cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta entonces que una página nos lleva a otra,
en un conocimiento profundo de amor. Tenemos que tener abierto el corazón para comprender esto, a la acción del Espíritu Santo. Una imagen pituash que nosotros conocemos mucho es la que vemos en este momento en pantalla, la bienaventurada Virgen María. ¿Y qué podemos ver en ella? Vemos una mujer preciosa. Cuando en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, en el capítulo 11, versículo 19, nos habla del arca de la alianza, nos damos cuenta nosotros que por algún momento y en algún motivo nos va a hablar de esta imagen. Yo les pido que ustedes contemplen en este momento la imagen de la Santísima Virgen. Y yo voy a leer este pasaje. Es el siguiente versículo de Apocalipsis 11, 19, que en nuestra Sagrada Escritura sería el capítulo 12, versículo 1 del Apocalipsis, y dice: San Juan en la isla de Patmos. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada por una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita por los dolores del parto. Aquí podemos ver esta imagen. La Virgen María es una imagen de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y se encuentra encinta. Realmente la Sagrada Escritura es hermosa cuando aprendemos a leerla. El Señor nos permite las imágenes porque sabe que a través de ellas nosotros podemos dirigirnos a aquello que es un poco más elevado a nuestro alcance en conocimiento de fe. Entonces, adorar es entregar tu vida. Adorar es todo, darle a Dios todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que piensas. Adorar entonces es sacrificarte por tus hermanos, dar lo mejor de ti, que las personas puedan ver lo mejor que hay en ti. Eso es adorar y reconocer al Señor como único Dios verdadero. Cuando nosotros nos postramos frente a una imagen, no le estamos adorando, porque no le reconocemos como Dios, ni como Señor, ni como Salvador. Pues bien, señor productor, no sé si tenemos algunos saludos, si tendríamos por ahí algunas preguntas. Saludos. Juan Carlos Argüelles, nuestro fiel seguidor, un saludo desde aquí, desde este lugar en el que con mucho amor y con mucha gracia tratamos de instruir, de compartir y de profundizar en nuestra fe. Ignacio Vargas Flores, muchas gracias. Juan Carlos Morales, sabes cuánto te aprecio y te admiro. Es importante siempre, queridos hermanos, que cuando nosotros leamos un pasaje en la Sagrada Escritura, leamos todo el contexto. No es fácil, claro, pero en la medida en la que nosotros vamos avanzando en nuestro estudio, nos damos cuenta de muchas cosas. También saludamos a Fátima, ¿verdad? Fátima, saludos. Espero que de alguna manera siempre ese espacio que tenemos para ustedes pues sea de su agrado. Lleguemos a un conocimiento pleno y profundo del amor de Dios y que siempre encontremos la verdad a través de la Sagrada Escritura. Las imágenes pues son permitidas porque nosotros les rendimos nada más una veneración, no les adoramos. Y cuando portamos la cruz frente al cuello, decimos nosotros que estamos dispuestos a morir por aquel que lo dio todo, ya que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 que la cruz es poder de Dios. Por eso nosotros los cristianos católicos siempre traemos al cuello una cruz. Con esto le queremos decir al mundo que estamos dispuestos a morir a este mundo material. Como diría San Pablo en Gálatas 6:14, si de algo he de gloriarme, es de la cruz de Cristo, por la cual yo estoy muerto para el mundo y el mundo ya ha muerto para mí. Las cosas del mundo no me interesan, me interesan las cosas espirituales. Pues bien, agradecemos mucho el tiempo, la dedicación que tuvieron para este programa. Si hay alguna inquietud, pueden dejar sus preguntas. Juan Cardona. Juan Cardona también nos manda a saludar, hermano. Saludos. Sé de tu entrega y de tu disposición también. Te admiro mucho, lo sabes bien. Entonces, nos vemos aquí la próxima semana con otro tema más para seguir compartiendo la fe en este tu programa en voz de un creyente. Dios les bendiga. Felices Pascuas de Resurrección. Paz y bien.